Pues buenas tardes a todos los participantes. Yo soy Abraham Díaz de León. Yo soy el moderador de este encuentro empresarial llamado el ABC para constituir una empresa, ¿no? Pero empecemos. Antes de empezar, brevemente quiero explicar un poco el semblante curricular de cada uno de los panelistas, ¿no? Tenemos 4 panelistas. El primero es el que va a liderar este panel, que es el licenciado Román Esteban David González, que es el notario público número 38 aquí en Villahermosa, Tabasco. A su lado está Abraham Román, quien es socio director del despacho Román y Rovirosa. Otra panelista que tenemos con nosotros es Georgina Bolio, que es socia y cofundadora de G-Bolio Legal. Y por último, quien se va a conectar en unos minutos es Rafael Echavarría, que es director del Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Fomento Económico aquí en Villahermosa, Tabasco. Pues bueno, antes de empezar, explicar un poco la dinámica de este encuentro empresarial. Vamos a atravesar unas breves diapositivas, donde explicaremos en un estilo de tipo conversación cuál va a ser el contenido que se estará platicando, ¿no? Al mismo tiempo, ustedes podrán escribir en la parte de chat las preguntas que tengan, mismas que se responderán al final del webinar, o del encuentro empresarial, y que podrán dirigir ya sea a un participante especial o a que cualquiera tome la pregunta. Asimismo, en algunas partes del webinar pondremos algunas votaciones, ¿no? Para ver qué opinan o si tienen alguna experiencia en emprendimiento en general. Entonces, les pido por favor respondan estas votaciones y la encuesta final del webinar. Y pues bueno, Román, si quieres dar inicio. Gracias, Abraham. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Geo, muchas gracias por estar con nosotros. Abraham, igual. Bienvenidos. Que sea el primero de varios encuentros cuya finalidad es acercar información a las personas de manera clara y útil. Y bien, para empezar, quisiera platicar con ustedes sobre ¿qué opinión tienen ustedes acerca del entorno empresarial? ¿Qué tan fácil o difícil es para las personas, en particular para los jóvenes y también en especial para los jóvenes que quieren emprender proyectos de tecnología, que Geo se especializa mucho en esos temas? ¿Qué opinan? Bueno, pues yo hola, mucho gusto de estar aquí a todos, igual bienvenidos. Creo que cada vez hay mucho más emprendimiento en nuestro país, en todos los sentidos, mucho más en el tema tecnológico, y considero que cada vez más jóvenes se están acercando a este tipo de empresas. Todavía creo que falta muchísima información para que todos tengan al alcance exactamente cuáles son los trámites esenciales que sí requiere cada uno de estos emprendedores para poder echar a andar su emprendimiento, su empresa, si al final quieren que sea algo muy grande, más o menos, ¿no? O sea, como que creo que todavía hay mucho emprendimiento de parte de los jóvenes, de los millennials, en el tema de tecnología sobre todo y en todos los temas, pero sí creo que falta mucha información a su alcance para tomar el camino más fácil, ¿no? Y el más seguro legalmente hablando, porque muchas veces esto se va de boca en boca de no, tienes que hacer esto, o este trámite no lo tienes que hacer, sí, y es información que no es correcta del todo, y esto puede muchas veces perjudicar a la larga algún tema que legalmente se pudo haber puesto desde un principio de la mejor manera y que no se hace así por una falta de conocimiento. Entonces, por eso creo que es muy importante que los jóvenes tengan a su alcance las herramientas necesarias y confiables para decidir cuál es la forma en que quieren realizar ese emprendimiento, ¿no? Claro, y por ejemplo, Abraham, ¿qué barreras crees con las que se enfrentan las personas cuando quieren constituir una sociedad o cuando quieren en general emprender un negocio? Sí, efectivamente, concuerdo un poco con Geo en el sentido de, como muchas veces los jóvenes principalmente y también la gente adulta, nos dejamos llevar por experiencias de otras personas que nos cuentan de, oye, fue complicado, yo intenté inscribirme en el SAT y no me permitieron, me pusieron barreras, etc. Más que nada eso, y en el sentido de que el SAT ha ido cambiando en los últimos años la normativa y las disposiciones de una manera tan acelerada que resulta difícil, porque lo que antes
se hacía de una forma el año pasado, este año se va a hacer de una forma completamente diferente. Entonces, hoy con el uso de la tecnología, el SAT está poniendo a disposición realizar trámites que antes únicamente se hacían físicamente en las instalaciones por el tema de la pandemia. Está explotando el uso de la tecnología para poder hacer trámites ya en línea. Es sacar tu firma electrónica en línea, tu contraseña en línea, tu constancia de situación fiscal, tu 32D, todos estos trámites que a veces pueden hacer en línea que va volviendo cada vez más amigable y que a lo mejor no ha tenido la difusión adecuada entre la gente joven para estimular esta creación de empresas o estimular el emprendedurismo en México. Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque las personas que tienen como el ímpetu y el espíritu emprendedor, muchas veces se pierden la motivación por toda esta serie de factores que están en el ambiente, ¿no? Como bien dices, que se escucha, que es muy difícil, y esto nos llevaría a invitarlos a hacer una primera reflexión, ¿no? Si de acuerdo al tipo a distinguir primero qué es un negocio y qué es una sociedad. El negocio es la operación a la cual te dedicas, ¿no? Y la sociedad ya sería darle forma legal a esa operación. Y la primera reflexión que los invitaríamos a hacer es, de acuerdo al tamaño de su negocio y al sector o al giro de su negocio, si es conveniente o no constituir una sociedad. Constituir una sociedad tiene muchas ventajas, pero también tiene ciertos, digamos, inconvenientes o cargas que traen consigo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, naturalmente crear una empresa, tener un negocio cualquiera conlleva ciertas cargas administrativas, ciertas responsabilidades. En particular, yo creo que la empresa puede ser que tenga cargas adicionales en materia administrativa, pero yo creo que en materia de seguridad jurídica traen muchos beneficios. Entonces, muchas veces tenemos el miedo de, voy a constituir una empresa y si algo sale mal me voy a meter en un problema. Y yo creo que en principio de cuentas, si se hacen bien las cosas y se lleva todo en regla, no hay por qué temer. Y adicional a eso, el tener una empresa da seguridad jurídica pues a las personas que realizan actividades con esa empresa, clientes, proveedores, pero también a los socios participantes de la misma sociedad. Ok. ¿Tú, Geo, cuál es tu experiencia? Sí, yo creo que efectivamente no es lo mismo, todos los negocios, no el 100% requieren constituir una sociedad. Sin embargo, también tiene mucho que ver con el tema económico, además del tema legal. El constituir una sociedad te permite separar totalmente los ingresos físicos de una persona como los ingresos ya de la sociedad. Y aquí entramos a todo el tema de pago de impuestos, etcétera, que bueno, como todos sabemos, cada vez está más regulado, la autoridad cada vez está más encima de todas las personas. Entonces, creo que también eso es una gran ventaja, que como dicen, tal vez al principio del emprendedurismo, pues no es necesario en ese instante constituir una sociedad, pero sí, el negocio va creciendo, los ingresos cada vez son mayores, si por ahí te juntaste con un amigo, con un familiar, siempre es muchísimo mejor tener claro desde el principio cuáles son los roles de cada persona, cómo puede participar cada uno para evitar también después malos entendidos entre socios que son socios de palabra, pero que en ningún lado dice cuáles son sus derechos y obligaciones. Entonces, en general, si el negocio va creciendo y mucho más si estamos hablando de un tema tecnológico, que todo es a través de una app o de temas de tecnología, yo sí consideraría que es muy importante por lo menos tomar en cuenta y estudiar qué son los beneficios que me va a dar constituir la sociedad, y en general serán más que no tenerla, ¿no? Híjole, rescato varios puntos que acabas de tocar. A ver, uno, y creo que es una de las principales ventajas de constituir una sociedad, es que separas tu patrimonio, el patrimonio del negocio, lo separas de tu patrimonio personal. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las obligaciones que contrae el negocio, ya constituido formalmente en una sociedad, quedan
exclusivamente en el patrimonio de la sociedad y no alcanzan a tu patrimonio personal. Eso es yo creo que es una de las ventajas principales, porque pues Dios no lo quiera, cualquier negocio puede tener, sobre todo en tiempos como los que hemos pasado, podemos tener muy malos momentos y que nos alcancen algunas obligaciones y se queden solamente en la sociedad, y por obligaciones me refiero a algún crédito que haya pedido el negocio, ya constituido formalmente en sociedad. Entonces, esas deudas no alcanzan a las personas físicas que son socios, accionistas de una sociedad. No sé si me pueden ayudar un poco a profundizar eso. Sí, sí, es también lo que iba yo a aportar. Realmente, si tú tienes el negocio en tu propia persona física, y realizas ahí la actividad empresarial, se desdibuja un poco los límites de hasta dónde eres responsable del negocio, porque te va a alcanzar en tu patrimonio si tienes un auto, si tienes una casa, si tienes cualquier tipo de bien, una cuenta bancaria, podrías llegar a ser responsable para cumplir con las obligaciones pendientes que pueda llegar a tener el negocio. Pero como bien lo platica Román, si tú ya estás en una empresa y esas obligaciones se contraen desde la empresa, tu patrimonio está a salvo, no te va a alcanzar. La empresa va a ser responsable de las obligaciones del negocio con el patrimonio de la propia empresa, lo que está en nombre de la empresa, nada más. Y pues también aquí quisiera agregar que no hay que perder de vista que así como deberíamos interesarnos por mi rol o mis obligaciones y mis derechos como socio de una empresa o un negocio, también en el momento en que dejamos de ser socios, muchas veces me ha pasado, he visto gente de que, ay, sí, yo solía ser el socio de una empresa, pero no me acuerdo si hicimos algo, si se finiquitó, si me sacaron, si firmé, si no firmé, y van dejando ahí problemas que en un futuro emprendedurismo pudiera llegar a afectar, porque hoy a lo mejor hubo una inhabilitación por algún motivo de que no se presentaron declaraciones o porque simplemente no se siguieron las obligaciones que tenía la empresa y no me salí de la sociedad, no se finiquitó, no se liquidó y sigue ahí existiendo, podría traerme un problema si yo quiero ser socio de una sociedad nueva con un negocio nuevo. Ese es otro de los puntos que tocó Georgina, que quería como resaltar. Bueno, primero, hablábamos también del tema como un poco enfocándonos en las empresas de tecnología, y bueno, es muy importante dentro de todo este entorno de creación de empresas tecnológicas, pues en la metodología siempre está ya una vez pasado el MVP y el piloto inicial, ya una vez que es viable el negocio, pues buscan fondearse con capital semilla o con inversionistas ángeles. Y este tipo de fondos piden una estructura corporativa que esté constituida en una sociedad, y es una ventaja que se convierte en necesidad en el momento en que quieren fondearse. Y el segundo punto también, Geo, para dejártelo a ti también, es que en el tema pues cuando empezamos a ser amigos nunca pensamos que vamos a dejar de serlo, ¿no? Entonces, desde la constitución de una sociedad se pueden establecer con claridad las reglas de salida de los socios o las reglas de liquidación. Finalmente, no todos los proyectos, lamentablemente no a todos los proyectos les va bien, o no todos los proyectos son permanentes, son eternos, y habrá momentos en los que pues sea mejor finiquitar una relación societaria, pues tener las reglas muy claras desde el principio. ¿Qué opinas, Geo? Sí, de hecho, y un poco en la misma línea, pero también al contrario, porque un problema siempre puede ser que a la empresa no le vaya bien y quién se queda con qué, y como decíamos, que el patrimonio a dónde se va. Pero otra cosa que no es un problema y es todo lo contrario, y si no estás realmente constituido como se debe, podría llegar a ser un problema también, es que te vaya excelente. O sea, que la empresa sea espectacularmente viable, económicamente increíble, y pueden surgir exactamente los mismos problemas que al revés, porque
Tú metiste a toda tu familia como socio porque en realidad necesitabas un socio, pero no tenías a quién meter y metiste a tu hermano, ¿no? Y de pronto tu hermano que ni hace nada en la sociedad, pero tú lo pusiste como accionista. Bueno, pues resulta que esta empresa empieza a ser millonaria y entonces él pues también quiere participar de cosas que tal vez no tendría derecho. Por eso yo creo que es muy importante pensar en todos los escenarios posibles, tanto muy buenos como malos como normales, y porque la ley está hecha para ayudar precisamente en estas controversias. Los estatutos de las diversas clases de sociedades que ahorita vamos a platicarles están hechos precisamente para ayudar a la gente que las conforma a que en las buenas y en las malas sepan qué hacer y cómo tener la salida más viable. Por ejemplo, la que nombrabas, Román, para las inversiones, hay una sociedad específica que es más o menos de nueva creación, que es la Sociedad Anónima, la SAPI, la Sociedad Anónima para Promotora de Inversión, exacto, que precisamente sus estatutos están hechos para que en un futuro esta empresa nueva tenga mecanismos para dejar entrar inversionistas, pero para que los socios minoritarios sigan teniendo derechos, para protección de los inversionistas, de los minoritarios, de los grandes capitales, que tal vez tú quieres dejar entrar a tu empresa, pero tú quieres seguir teniendo el control. Entonces, hay diversos tipos de empresas, de sociedades que se pueden crear, que igual debemos conocer antes de decidir, igual porque un amigo nos dijo que la SA era la más fácil. Pues no hay ninguna más fácil o más difícil. Hay la que te queda bien a ti para lo que tú quieres hacer. Por eso muchas veces también, últimamente, con la misma tecnología, es muy fácil entrar a internet y decir, ay, aquí hay un machote de un estatuto de una SA, este es buenísimo y ya no le pago un abogado. Pues es buenísimo hasta que no, porque si eso no era lo que tú querías hacer, a nadie le explicaste, en realidad más o menos pues todos entendemos lo que dice, pero las cláusulas muy particulares, si no eres abogado es complicado saberlas, pues te va a servir hasta el día que en realidad no te va a servir de nada y te va a complicar la situación. Entonces, por eso yo creo que sí tener información clara y precisa de qué es lo que tú quieres hacer es básico para empezar cualquier empresa con el pie derecho y que sepas que pase lo que pase, vas a estar lo más blindado posible para hacerle frente. Claro. Disculpe la interrupción, se acaba de conectar Rafael Echaverría, ya se encuentra llamada para poder comentar y él continuar con su parte. Y adicionalmente voy a lanzar en este momento la primera encuesta para ver que los participantes pueden contestarnos por ahí y para ver qué opinan, ¿no?, de las preguntas que hacemos. Entonces, aprecié mucho su respuesta. Gracias. Y bueno, pues Rafael, ya estás, ahora sí que te pido que escuches tu micrófono y estamos contigo. Muchas gracias, Abraham. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siguiendo la conversación, sin duda, rescato puntos importantes. La verdad que es sumamente valioso el poder asesorarse en estos caminos. Muchas veces cuando se está emprendiendo, pues uno quiere ir lo más rápido posible y es factible, pero justamente la parte del asesoramiento es importante y justo ello recae sobre contar con este ecosistema de alianzas que precisamente personas expertas puedan apoyarles en su emprendimiento. Eso como primer punto. Y justamente abonando a la conversación, sin duda hay algunas sociedades que están surgiendo ahora. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado mucho de del tipo de SaaS, sin duda algo que ha estado sonando mucho por ahí y que en lo personal, ya desde el punto de vista de la Secretaría y la parte que nos toca atender como emprendedores, sí nos ha surgido diferentes dificultades, sobre todo, bueno, porque pues es un tema por ahí que tiene que ver mucho con algo que se genera a través de una plataforma y que muchas veces para regenerar algún trámite ya que tenga que ver con algún microcrédito o algún trámite ya de manera oficial que se tenga que hacer, muchas veces pues esta acta que se genera de manera virtual pues tiene que llegar con algún notario, ¿no? Para poder hacer el aval o para hacer este tipo de encauce a que pues se genere algo de manera oficial, ¿no? Entonces, ese es como un comentario también adicional.
y que nos lleva a todo esto de que cuando se está emprendiendo tienen que saber cuál va a ser el camino, ¿no? Estábamos hablando del tema de sociedades SAPI, ¿no? Que es como una sociedad que es muy amigable para los inversionistas y que también al momento en que se está emprendiendo, antes de eso, sobre todo hay que tener en cuenta cómo va a ser la participación, ¿no? Cómo tener en cuenta todos estos elementos para poder generar una inversión de lo más factible, ¿no? Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes y pues el emprendimiento siempre ha sido algo que nos interesa mucho impulsar y sobre todo que sepan de que sí se tienen que asesorar. Pueden iniciar tal cual como RIF, que bueno, está por desaparecer este año, y al siguiente año ya empieza un nuevo régimen, que es el régimen de confianza, que así se le ha llamado, en el cual, pues bueno, los contribuyentes, pues al aparecer y a lo que hemos estado escuchando, pues van a poder, ya no va a ser necesario el tema de las declaraciones bimestrales, sino que tal cual, pues se va a hacer de manera automática, ¿no? Entonces son ciertas consideraciones que tenemos al día de hoy, que es el RIF, al día de hoy el RIF todavía se mantiene vigente, y es como el proceso más amigable para comenzar a emprender, y sobre todo en ese proceso en donde estás desarrollando una idea, en donde estás desarrollando un proyecto de nueva creación y estás ahora sí, como dicen coloquialmente, probando las aguas, ¿no? Posteriormente, ya cuando hay una colaboración con alguien más, con algún socio, ya es muy factible poder hacer este tipo de encauce hacia una sociedad que pueda pues ya tener un acta constitutiva y tener todos los aspectos legales, que también esto es muy valioso contar con ello porque, bueno, ya estamos hablando de una empresa formal y que también puede ser susceptible a diferentes programas, a diferentes esquemas, como algún microcrédito o algún crédito a partir de banca como NAFIN o algunos otros mecanismos que hay. Y también quisiera abonar y agregar de que el recurso público, si bien teníamos anteriormente un organismo llamado INADEM que se encargaba de toda esta parte, todo este universo de los emprendedores, al día de hoy esa parte la lleva a cabo la Unidad de Desarrollo Productivo, que está trabajando con empresas formales, ¿no? Desde una RIF hasta una sociedad mercantil, pasando por cooperativas, etc., ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que para el siguiente año los rubros de microcréditos o de lo que son sociedades tal cual enfocadas hacia lo que son recursos económicos de fondos públicos, ya ese rubro ahora sí que se encuentra totalmente ahora sí que en una clasificación de cero, ¿no? No va a haber inversión para ese tipo de proyectos de manera pública. Entonces, ¿qué nos queda a los emprendedores? Explorar muchísimo la parte del venture capital. Creo que ahí es donde hay mucha información que hay que asimilar. Nosotros ahí en la Secretaría pues estamos muy involucrados en desarrollar ese tipo de pláticas. Hoy justamente hablábamos de un tema muy importante que es las unidades Unit Economics, que es un concepto ahí muy interesante, que es que ustedes sepan calcular de acuerdo al proyecto que ustedes tienen, ya sea una pyme, un proyecto empresarial de manera digital, todos los conceptos que tienen que ver con cuánto me cuesta adquirir un usuario y cuánto me cuesta realmente mi producto, el que llegue a ese usuario. Estamos hablando de costos de marketing y costos de adquisición y todo lo que genera en valor el usuario en mi plataforma o en mi proyecto. ¿Qué tanto gasta? Estos dos elementos son muy importantes porque le ayudan al inversionista a saber en qué está invirtiendo. No va a ciegas cuando va a estar invirtiendo. Entonces, esa es una conversación mucho más larga, pero sí les quisiera dejar con este mensaje. Dinero público ya no va a haber. Se está impulsando a que el emprendedor generen sociedades como SAPI, generen sociedades ya que tengan un enfoque muy certero sobre el modelo de negocio que se va a realizar y que tengan un plan de crecimiento real, ¿no? Ya esa parte del mal llamado, bueno, de coloquialmente, ¿no? El fondo perdido, pues ya no existe ese esquema. Entonces, justamente ahora lo que se está impulsando mucho es la creación de startups basadas en modelos de negocio escalables y que al día de hoy, pues bueno, ya en México tenemos los primeros casos de empresas unicornio, empresas evaluadas en más de $1,000 millones, como Kavak, como Clip, como Bitso, que justamente recaen en la parte de empresas de tecnología financiera. Entonces es como tener como varios esquemas por ahí que sin duda hay que tener muy en cuenta. Y agradecido de estar en este espacio.
Recuerden que siempre hay un ecosistema emprendedor, ese concepto también es muy interesante. Aquí la Notaría 38 pues es un elemento importantísimo que tienen que tomar a consideración cuando están emprendiendo, porque bueno, esta parte de consejería es muy importante cuando se está iniciando y sin duda estos elementos van a ayudar a que puedan consolidar su empresa hacia un futuro y hacia un futuro rentable, que es lo que estamos buscando. Muchas gracias, Rafa. Pues mira, qué información tan importante, pues a considerar, ¿no? Que la tendencia, bueno, ya no la tendencia, sino ya es un hecho que estos apoyos gubernamentales a los emprendedores, pues bueno, no habrá, pero tampoco son tan malas noticias porque igual también obliga o forza a los emprendedores, nos forza a todos a tener una estructura corporativa mejor pensada, un modelo de negocios mejor trabajado. Y para esto, pues, Rafael, te invitamos con mucho gusto, hacemos todo un encuentro empresarial para hablar sobre este tema, sobre el modelo Canvas, la metodología Scrum, de cómo iniciar con las metodologías adecuadas un negocio. Y hablábamos también del tema de que hay como unos regímenes transitorios entre un negocio llevado por una persona física y ya una sociedad constituida formalmente. Estos dos los podemos sintetizar en el régimen de incorporación fiscal y la SAS, ¿no? La Sociedad por Acciones Simplificadas. Ya nos aportaste información muy importante. Me gustaría preguntarle a Abraham qué opina del RIF, que el RIF ya pues es RIP, ¿no? Porque ya va a desaparecer. ¿Nos puedes dar un poco de información al respecto, Abraham? Sí, mira, ahorita la propuesta, la situación actual del RIF es, entras a un régimen, como su nombre lo dice, en el que te vas incorporando gradualmente a pagar un impuesto como cualquier otra persona física. Empiezas con una reducción, de acuerdo a cuántos años llevas dentro del régimen, se va reduciendo ese porcentaje de reducción de impuestos hasta que ya tu impuesto lo vas a pagar tal como lo pagaría otra persona física. Entonces, viene al rescate este régimen de confianza, que es la propuesta que tiene ahorita actual la Secretaría de Hacienda, que no sabemos cómo vaya a quedar finalmente, pero nos habla precisamente de que las personas físicas que hoy están en RIF podrían pasar a este régimen de confianza que va a traer más beneficios, porque habla de unas tasas en el que si yo tengo 300,000 pesos de ingresos en el año, voy a pagar como mínimo el 1% de impuesto y va a ir subiendo hasta un 2.5% en el caso de que tenga 2,5 millones, 3,5 millones de ingresos en el año. Entonces, habla de un mayor beneficio porque voy a permanecer durante todo el tiempo con esa tasa disminuida y no voy a ir reduciendo gradualmente en el tiempo mi reducción que incrementa mi contribución. Entonces, sí pareciera que es una propuesta que va a beneficiar de manera directa al pequeño empresario, a la mini y microempresa que tienen poca estructura o que una carga administrativa como la de estar presentando declaraciones mensuales, estar presentando incluso para personas morales con ingresos bajos, también van a poder pertenecer al régimen de confianza y no van a tener que presentar pagos provisionales. Entonces, toda esta carga administrativa para negocios pequeños que significan a lo mejor tener una estructura contable o administrativa, pues les va a beneficiar porque por un lado traes una tasa más baja y por otro lado traes una carga administrativa también más baja. Esperemos que de esa forma, lamentablemente, significaría también una reducción en la contribución, pero digo, hay que seguirlo puntualmente en los próximos meses a ver cómo se va modificando y se aprueba. Bien, ahora vamos a una pregunta, así que una pregunta básica, ¿no? Para las personas que quieren emprender, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo de constituir una sociedad? Y aquí, pues bueno, no hay una respuesta única. Nosotros hicimos un esfuerzo por recabar información en diferentes lugares y en diferentes notarías. Y lo que sí es muy claro es que constituir una sociedad cuesta y el costo se divide en dos elementos. Lo que se paga al Estado por la constitución de la sociedad, que son los impuestos, que son 3,600 pesos en cifra redondeada, y los honorarios de la constitución de la sociedad con el notario varían en función
Por ejemplo, aquí en Tabasco no tenemos un arancel, pero en la Ciudad de México sí, y en algunos otros estados tienen un arancel que ya especifica un monto honorario específico determinado para este servicio. En donde no hay un arancel varía dependiendo de cada notaría, del grado de especialización que tienen las notarías y también de la complejidad de la constitución misma, de los estatutos de la sociedad. Como bien decía Georgina, pues los mejores estatutos o la mejor sociedad es la que necesitas. Entonces, hay veces que te sale más caro descargar un machote de internet y llenarlo tú mismo y llevarlo al notario para que se constituya la sociedad. Posteriormente te verás forzado a reformar tus estatutos, a realizar una serie de medidas correctivas que se pudieron haber previsto al momento de constituir la sociedad. Entonces, a grandes rasgos, en promedio, una constitución de sociedad, podemos decir que son 8,500 pesos. En este punto también es importante señalar que hay algunos servicios, algunas startups que están empezando a ofrecer los servicios de constitución de sociedades a través de internet, en línea. Y estos son servicios, son plataformas muy interesantes que hay que seguirles la pista porque pueden facilitar mucho esta etapa que yo pienso que es una barrera de entrada también luego para los emprendedores y los jóvenes, que luego las notarías somos como muy formales y luego hay veces que hasta como que piensan mucho hasta entrar, ¿no? Inaccesibles. Sí, luego aparentan como inaccesibilidad. Entonces estas plataformas están haciendo un gran esfuerzo por ayudarnos. Finalmente, todo tiene que cerrar ante un fedatario público, pero se pueden ahorrar muchos pasos y suelen ser servicios pues, de sociedades generales, no tan traje a la medida como comentaba Geo, pero pueden ser muy útiles. Entonces, por allí habría que seguir la pista. Hay algunas, hay una que se llama Doti, que tengo entendido que está funcionando bien. Vamos ahora a lo siguiente, ¿no? ¿Constituyo la sociedad o no? Responderemos que sí. Entonces empecemos a hablar de cuáles son los caminos que hay que seguir o las etapas que hay que seguir para constituir una sociedad. El primer paso es tener un nombre y se llama denominación. Ante la Secretaría de Economía se tiene que hacer una solicitud que puede ser en línea, que la puedes hacer tú mismo. Necesitas la firma electrónica y no tiene costo. Entonces ahí tú solicitas una denominación que va a ser el nombre que va a tener. Entonces, para efectos societarios sería importante distinguir entre denominación y marca. Allí me pueden ayudar un poco Georgina o Abraham para hablar de la diferencia. Sí, la denominación legal es como, vamos a hacer una analogía muy básica, cuando te llevan a registrar al registro civil y te ponen el nombre, en mi caso Abraham Román, ese es tu nombre legal, ese es tu nombre en el que los documentos legales va a ir. Si ya en tu casa te dicen algún apodo o algún nickname, esto ya no es legal, pero es un nombre que tú pudieras incluso registrar para el uso comercial de lo que estás vendiendo, del bien o del servicio que estás vendiendo. O sea, conocemos, por ejemplo, cadenas grandes de restaurantes que vemos en el espectacular la marca, pero si viéramos sus facturas, su acta constitutiva y todos sus documentos legales, no viene la marca, viene la denominación de la sociedad, que es el nombre legal. Ok. Bueno, una vez que ya tenemos la denominación autorizada, pues viene el trabajo más importante, que es empezar pues ahora sí que a estructurar los estatutos de la sociedad con base a las necesidades que tiene tu negocio. Ahí, Geo, pues tú eres experta en eso, ¿no? Tú eres experta en recibir pues las necesidades de las personas y cómo irles dando forma. Sí, aquí lo que nosotros hacemos es, pues,
como tú dices, Román, platicamos con el cliente. O sea, literalmente es como a qué te dedicas o a qué te quieres dedicar, cuántos socios quieres tener, cuánto dinero quieres invertir en principio en tu sociedad, qué funciones administrativas necesitas que la sociedad haga, necesitas un consejo de administración, un administrador único, piensas tener inversionistas pronto, no piensas tener inversionistas pronto. O sea, aquí lo que hacemos es tratar de hacerle un traje a la medida a los clientes, ¿no? Preguntando precisamente cómo ven ellos el negocio que va a funcionar o que muchas veces ya está funcionando, ¿no? En el momento en que se va a llevar a cabo la constitutiva como tal, hay muchos negocios que ya están funcionando y que de pronto ven la necesidad, pues les empiezan a pedir facturas, ¿no? Por ejemplo, a nombre de la sociedad, cosas así que ya no pueden sostener como personas físicas y entonces ven la necesidad de constituirse. Pero sí, básicamente los estatutos de cualquier tipo de sociedad tratamos de que sea un traje a la medida de lo que la gente nos cuenta que está haciendo o quiere llegar a ser en el aspecto económico, en el aspecto de administración, en el aspecto de poderes, ¿no? De si ellos la quieren manejar o van a tener personas que sean poderes, que sean las que lo administren, si quieren ser accionistas, si quieren ser más bien socios. Hay muchas preguntas que se hacen para llegar a concluir y poderles decir cuál sea la mejor sociedad que ellos deben de constituir y que va a quedar plasmada en los estatutos de la sociedad, que como decíamos, son las reglas básicas del juego. Los estatutos van a ser tus reglas básicas de cómo interactúas con tus socios, con los demás accionistas, quién administra, quién firma, quién tiene acceso a cuentas bancarias, quién toma las decisiones más importantes, por cuánta votación se toman esas decisiones, por mayoría, por minoría, si te quieres salir, cómo le haces, las puedes vender, no las puedes vender, las puedes heredar. O sea, los estatutos son tu base de cómo va a funcionar el negocio. Puede sonar muy complicado, pero en realidad no lo es. Puede pasarnos a cualquiera dentro de un negocio decir, híjole, me voy a ir a vivir a otro país, la tengo que vender, mi parte la puedo seguir teniendo. Hay series de acciones que te dan distintos derechos y simplemente con que alguien te los explique, te quede claro, esto se plasma en los mismos y ya la siguiente etapa es lo que hacen las notarías, que es darle fe pública a lo que estás diciendo en esos estatutos para que sea una figura jurídica pública y que sea elegible para cualquier persona que quiera contratar con esa sociedad. Sí, a grandes rasgos, una vez que siguiendo con este diagrama de flujo, una vez que se firma la escritura constitutiva, pues esta tiene que llevar un trámite de inscripción ante el Registro Público de Comercio para que los acuerdos a los que llegaron los socios en este acuerdo societario, que es, el acta constitutiva, tenga efectos frente a todo el mundo. Esta es como la principal función la principal consecuencia de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Cualquiera puede llegar a hacer una consulta en el registro público y ver que efectivamente esta sociedad existe con estos socios y con esta forma de operación. Posteriormente, una vez que esté inscrito, viene pues, la parte de Hacienda. Se tiene que hacer la inscripción de la sociedad ante el SAT, ante el Servicio de Administración Tributaria, y ahí, bueno, es el tema de las citas, el tema de la cita para el registro, la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y la solicitud de la firma electrónica. Allí, sí, ¿cómo andamos? ahí, mira, es cierto que ahorita con la pandemia se ha cargado mucho el sistema o la afluencia de las personas, porque obviamente ya no tiene la oficina de Hacienda de cada estado, de cada municipio, ya no tiene la misma capacidad para recibir 500, 800 o 1000 personas. Ahorita los reducen obviamente por cuestiones de pandemia y pueden recibir menos, entonces la capacidad de citas de cada oficina de Hacienda está reducida y está un poco saturado, pero tampoco es algo imposible de lograr. Hay que tener un poquito de paciencia y
meterse a buscar la cita. Esto se hace una sola vez. Vamos una sola vez a conseguir el RFC, ahí mismo se tramita la firma electrónica y ya con estos documentos ya no tenemos que volver a ir personalmente a hacer nada más, porque con la firma electrónica podemos incluso el registro patronal para tener ya trabajadores en el IMSS registrados y ya lo demás es acudir a la cuenta para tener nuestra cuenta bancaria y con la misma firma electrónica tramitamos certificados de sellos para poder emitir facturas y a partir de ahí todo es en internet. Muy bien, gracias, Abraham. Y entonces llegamos a cuáles serían los requisitos mínimos para constituir una sociedad. Pues estamos hablando de el nombre, las identificaciones de los socios, los RFCs, porque los socios antes de constituir una personalidad pública diferente deben tener ellos un RFC, deben tener también al menos firma electrónica también primero, después de eso un domicilio fiscal, que también ahí es importante hacer mención porque muchas veces me ha tocado ver el caso de es que estoy iniciando el negocio y el negocio va a estar en mi casa y ha llegado a pasar que la Secretaría de Hacienda va a realizar la verificación de domicilio y de acuerdo a lo que establece el Código Fiscal te dice, oye, esto no es un domicilio fiscal y no te voy a poder verificar y te quedas como una empresa no localizada que podría tener muchas consecuencias para todos. Okay. Entonces, la recomendación es, a lo mejor no vas a rentar un edificio de oficinas, a lo mejor no vas a rentar un local enorme ni nada, pero algo que parezca que es un negocio, que sea una oficina, que tenga vista de oficina, porque si, oye, aquí pues, lo pasas a la cocina de tu casa y etcétera, decir esto no es un negocio y tendrá el riesgo de que te lo rechacen como domicilio fiscal. Entonces, tener un domicilio fiscal puede ser también en la misma pieza de tu casa, a lo mejor instalas, separas, pones el nombre y todo lo que conlleva tener una oficina, un escritorio, una computadora, o sea, que se vea que estás desarrollando una actividad comercial o de servicios, ¿no? Sí, puede parecer un poco injusto porque hay negocios que sí pueden establecerse en un domicilio habitacional, pero pues bueno, ha habido excesos en este tema y por eso las autoridades hacendarias son como muy meticulosas y muy estrictas en el tema del domicilio fiscal. Aquí quisiera rápido, perdón, Román, aquí rápido quisiera agregar claro. Que también las sociedades también pueden ser constituidas por personas que no son mexicanas. O sea, cualquier extranjero que tenga un negocio aquí en el país puede constituir una sociedad. Entonces, hablando de los requisitos, bueno, todas estas personas no se les solicita pues RFC porque no cuentan con él. Hay varias cosas que a estas personas extranjeras no se les solicita. Pueden constituir perfectamente válido una sociedad y lo que pasa es que hay que inscribirlo en el registro de inversión extranjera porque generalmente estas inversiones de las sociedades que constituyen personas extranjeras, pues traen inversión extranjera. Entonces, la diferencia es que la pueden constituir, pero hay que registrarlos en inversión extranjera. Igual cualquier sociedad mexicana que de pronto reciba inversión extranjera tiene que cumplir con cuando la inversión haya entrado verdaderamente a la sociedad, ¿no? Claro, esto nos llevaría a pensar en cuáles son las sociedades, los tipos de sociedades más frecuentes. Podríamos revisarlas así a grandes rasgos y cuáles serían como las más convenientes de acuerdo a entornos, al entorno de al entorno emprendedor y de acuerdo a las necesidades del negocio. ¿Qué opinas al respecto, Ger? Sí, las sociedades más comunes, como decíamos, bueno, no hay comunes sino comunes, pero es la sociedad anónima, la SDRL, DCB, la SAPI, la SAS también. Y bueno, ya hay sociedades muy especializadas en comanditas simples, para cooperativas, pero bueno, esas se usan muchísimo menos en el entorno de emprendedor. La SA, pues su característica es que son accionistas, el patrimonio se divide por acciones, ¿no? Tienen que tener órganos de vigilancia, consejos de administración,
son sociedades que funcionan muy bien para muchísimos tipos de negocios, pero que tienen que llevar un régimen corporativo que establece la ley, en el que tienes que tener libros corporativos, acciones, efectivamente, y diversos requisitos, frente a una SDR-LDCB que, bueno, en vez de accionistas se les llaman socios a las personas que las constituyen. Solamente tienen partes sociales, no tienen acciones, y eso hace que tengan una carga administrativa menor que las sociedades anónimas. Y las APIs, como les decía, que es una sociedad promotora de inversión, es una sociedad un poco más complicada en el sentido de que los estatutos establecen mucho más reglas, pero son precisamente para la protección de posibles inversiones y mecanismos de apoyo a las minorías de estas sociedades, de las inversiones. Generalmente tienen varias series de acciones para que los accionistas puedan tener votos distintos de acuerdo a lo que cada una de las sociedades hace. Y la SAS, que es la más simple, que se constituye a través de la autoridad, no de notario, pero que, como decía Rafa hace ratito, esta sociedad puede quedar corta muy pronto porque es tan general que en realidad tú no puedes casi decidir muchas cosas. Es formar es llenar un formato que Internet te da, y que entonces pues ahí nada más puedes ir poniendo como A o B o C, y pues muchas veces no aplica exactamente para lo que tú necesitas. Te puedes sacar de un apuro, y si el negocio es de ese tamaño, pues podría servirte, pero muchas veces ya no funciona para cosas un poco más complejas que esas, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos, son las diferencias entre las diversas sociedades que existen en la ley y que pueden servirnos para de acuerdo a lo que nosotros estamos necesitando en ese momento. También, digo, es importante resaltar que aunque claro, te volvería a costar, pero cualquier sociedad puede cambiar de tipo. O sea, si tú constituiste una SA y de pronto esa misma sociedad la quieres cambiar a cualquiera de las otras, la puedes hacer. Es una reforma de estatutos completa y cambias el régimen. Y entonces, en vez de ser SA, pues puede ser SAPI o SDR-LSB. Hay varios cambios que se pueden hacer dentro de los estatutos. Algunos se tienen que hacer frente a los notarios, otros no, pero en general sí tienes mucho campo para modificarlos si tu operación en determinado momento empieza a cambiar, ¿no? Ese es un buen punto, que además, digamos, vamos a hacer una similitud de una sociedad como con una persona natural. La vida de una sociedad, pues primero es orgánica y es dinámica. Entonces, de acuerdo a la evolución del negocio, pueden irse modificando la forma de actuación de la sociedad, que es un tema aparte, que es el tema de quiénes son las personas que representan a la sociedad, las facultades que pueden tener. Y bueno, sí considerar que los estatutos no son estáticos, sino que son dinámicos, pueden ser modificados en cualquier momento de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en el negocio. ¿Qué opinas tú de las diferentes sociedades, Fernando? Sí, mira, concuerdo con lo que decía Geo acerca de es una ventaja contar con la SAS, que nos da prontitud para la constitución de un negocio, pero también es un poco complicado tener algo tan estándar. Me ha tocado ver siempre muchas empresas o muchos clientes, accionistas, que de repente en ciertas operaciones muy específicas, en ciertos negocios muy específicos, llegan a tener problema porque partieron de algo muy estándar. Le dijeron al notario, oye, quiero abrir una empresa, pero nunca le contaron qué querían hacer, a qué se iban a dedicar. Nunca fueron tan específicos en esas situaciones, y le hicieron, pues, sabes que aquí tengo una que ya había hecho antes y lo pongo igual, o sea, algo estándar. Y para algo muy general a lo mejor sirve, pero yo creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos leyendo la primera encuesta, había gente que está pensando en emprender ahora. Yo creo que el consejo, la recomendación es, sé lo más específico que puedas para poder entender las necesidades del negocio que vas a emprender, y con base en eso escoger qué sociedad te conviene. Oye, yo quiero
estoy pensando en un negocio que va a traer inversión, bueno, a lo mejor hablamos de las API. O sea, es que es un negocio muy, muy pequeño y no le quiero invertir mucho ahorita a la constitución porque a lo mejor quiero invertir más en lo que vas a poner físicamente del local o del negocio físico. Bueno, a lo mejor puedes entrar y empezar con las SaaS y ir creciendo después de acuerdo a cómo vaya resultando el negocio. Pero sí, la recomendación es piensa bien, contesta todas esas preguntas que nos hacía como ejemplo Geo. ¿Qué quiero del negocio? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Quiénes son mis socios? ¿Y qué van a hacer mis socios? ¿Y qué voy a hacer yo dentro de la sociedad? Para poder tener un traje a la medida que te ayude a llevar el negocio al camino al que lo quieres llegar. Porque si no, haces algo muy genérico, muy estándar y a medio camino sí se puede modificar, pero de todas formas significa un gasto adicional. Un gasto y una distracción, ¿no? En lugar de que estés dedicado a la operación de tu negocio, vas a tener que dedicarle tiempo y recursos a medidas correctivas. Bueno, y esto nos abre la pauta para empezar a hablar digamos, de los 4 pilares de una estructura corporativa, ¿no? Es como responder las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué, por qué, para qué? Y aquí podemos empezar a hablar del objeto social. El objeto social es básicamente a lo que te vas a dedicar. Y aquí quisiera como hacer una breve introducción para darle después la palabra a Geo y a Abraham, que diario me tocan clientes que llegan y me dicen, Román, quiero un objeto social amplísimo, ¿no? Ese es como el término. Quieren hacer de todo, desde una cancha de tenis hasta perforación de pozos petroleros. Y la verdad es que eso en su momento, hace mucho tiempo se tenía la idea de que pues eso te permitía hacer todo. Cuando en realidad no vas a hacer todo. Ahora afortunadamente hay una tendencia, yo comparto que los instrumentos jurídicos como un acta constitutiva deben de ser muy claras y deben de ser concisas, porque esto te va a permitir a ti mismo entenderte muy bien, entender tu negocio, entender tu estructura jurídica, tu corporación, y le va a permitir a las personas con las que interactúas también entenderte. Cuando abres una cuenta bancaria, el banco estudia tu objeto social. Cuando entras, ¿no? Ya nos dio Rafa la mala noticia que no va a haber financiamientos públicos, pero si entras a un programa de financiamiento público, pues va a haber tu objeto social es lo primero que van a estudiar. Y ahí me permito interrumpirte un momento porque incluso el objeto social te podría hasta cierta medida meter en un lío o comprometer de cierta forma con autoridades, porque a mí me ha tocado ver casos en los que como el objeto social incluye perforaciones, construcciones, pero también papelería, pero también restaurante y demás, tú llegas al IMSS con esta acta constitutiva a registrar registrarte como patrón y la clasificación en el riesgo, muchas veces yo digo, bueno, abrí la empresa y tiene todos este objeto social amplísimo, pero me voy a dedicar ahorita a la administración. Tengo un pequeño buffet chiquito y le puse hasta construcción. ¿Y qué pasa? Tú le das permiso al IMSS de que con base en tu objeto social te puedan reclasificar la prima de riesgo, porque si tu objeto social dice que también te dedicas a la construcción y tu prima se eleva y te afecta. Entonces, ¿por qué? Por querer tener todo cuando no lo vamos a usar. O sea, hay que ser también un poco sinceros, un poco claros en lo que queremos hacer. Y si en algún momento con un giro afín, oye, a lo mejor yo me dedico a la construcción, pero me conviene entrar en el negocio de la compra-venta de materiales para la construcción, o en el negocio del transporte. Entonces, puedo ampliarme hacia esos objetos sociales que son afines a mí, pero si, al menos yo en lo que he visto de manera profesional, si vas a tener un negocio que es cero riesgo con otro negocio que es de mucho riesgo, son empresas diferentes. Sí, estoy de acuerdo. Y también ahora, por ejemplo, en el tema de servicios especializados de esta reforma de outsourcing, también tiene mucho que ver cómo está redactado tu objeto social, ¿no? Sí, y entonces no, de hecho, van a empezar a tener ahí un tema, estas empresas que de verdad se puedan prestar o malinterpretar, que están prestando servicios de personal o de obra o servicios especializados y ponen a disposición su personal con esos objetos sociales tan amplios.
Sí, de hecho, ese es un tema pues nuevecitito, pero ahora si tu objeto social no es lo que tú haces, de hecho las empresas ni siquiera te pueden contratar porque dice que tú haces lo mismo que ellas hacen, ¿no? Porque como Sí, es decían, correcto. antes se usaba que todos hacemos todo. Entonces, y hasta te recomendaba, ¿no? Tú pon lo más que puedas para que no lo tengas que reformar el objeto social si te cambias. Pero como dice Abraham, o sea, claro que puedes ampliarte a lo que tenga que ver con lo que tú haces. Pero sí, yo también me he encontrado objetos sociales que son restaurantes y dice que pueden hacer piñatas, pavimentar carreteras, o sea, unas cosas que dices, ¿esto qué tiene que ver con lo que en realidad esta empresa quiere hacer? Y hoy por hoy, te digo, hasta podría obstaculizarte la contratación porque la ley que se reformó de outsourcing entiende que tú no puedes, o sea, la persona que te quiere contratar no puede hacer lo mismo que tú dices que haces y que ella dice que hace, porque entonces, ¿para qué te va a contratar si ella lo hace? Y es algo Claro. que Es correcto. simplemente está puesto en el objeto social que nadie hace, pero que si hoy en día no lo tienes bien redactado, ni siquiera te otorgan el REPSE, que es el registro de empresa especializada, y sin ese registro, pues la empresa no te va a contratar porque también le da muchísimas consecuencias fiscales y multas a una empresa que contrate a alguien que no tenga este folio. Entonces, hoy más que nunca, con todas estas reformas que ha habido laborales, claro que con el tema del riesgo de la prima en el IMSS, muchísimas, pues pon lo que te vas a dedicar, ¿no? Y claro que además todo el mundo también sigue poniendo que puedes hacer todas las cosas que cualquier empresa puede hacer, ¿no? Como pues hacer contratos, rentar inmuebles, Financiamiento. contratar, o sea, todo, sí, o sea, la papelería, la oficina, lo que una empresa normal hace, pues eso se puede seguir haciendo, se pone igual, pero el objeto de verdad a lo que te vas a dedicar, pues sí hay que tratar de delimitarlo lo mejor posible y como decíamos, o sea, nada está escrito en piedra y si de mal día de mañana tu empresa se dedica a algo parecido y consideras que debes de meterlo en esa sociedad en vez de crear otra, pues lo puedes hacer. Pero por lo pronto, lo mejor que podemos hoy yo creo que recomendar es sí poner la realidad de lo que te dedicas con una poca amplitud a cosas similares que puedes llegar a hacer, ¿no? ¿Qué les parece si ahora hablamos del cómo, cuáles son los órganos que integran a la sociedad y cuáles son los mecanismos en los cuales la sociedad toma sus decisiones más importantes, ¿no? En cuanto a los órganos de sociedad, pues están los órganos de control, los órganos de administración y de vigilancia. ¿Quién le entra primero? Sí, efectivamente, rapidísimo este tema. Las sociedades pues tienen estos órganos que también, como les decías, te ponen en los estatutos, que puede ser un consejo que puede estar formado desde 2 personas hasta 10 personas o más en sociedades muy complejas, ¿no? Pensemos en que hay sociedades de 2 socios, pero hay sociedades de 50 socios, o sea, hablemos de Bimbo, Pepe, o sea, sociedades enormes que pueden requerir de una toma de decisión muy compleja. Pero para emprendedores, pues bueno, generalmente son 2 socios o 3 máximo. Los mismos socios pueden formar parte del consejo de administración o no, pueden nombrar personas distintas. Puede ser un consejo o incluso puede ser un administrador único, que sea la persona que dirige hacia dónde se lleva la sociedad, ¿no? Que es la persona que administra, manda a llamar asambleas donde se juntan todos los accionistas a tomar otras series de decisiones, pero los órganos de vigilancia y control pues son los que llevan el cauce de la sociedad, o sea, se entendería como un director general, un gerente general, el que en realidad hace las cosas, firma contratos, toma una serie de decisiones que él puede tomar, porque hay otra serie de decisiones que se necesitan pasar por las asambleas, pero en realidad no debemos verlo como algo complicado, ¿no? Porque en las empresas, la empresa puede funcionar día a día normalmente sin que en realidad esto diga, de repente me preguntan cómo, pero entonces casi que yo no puedo hacer nada si no soy el administrador único o si no mando a llamar una asamblea cada que quiero tomar una decisión, no. O sea, las cosas en realidad no son así. Las empresas pueden funcionar día a día de manera normal, como vemos que cualquier empresa funciona.
y ya para decisiones muy específicas, muy importantes que la misma ley establece, bueno, es que están estos consejos y las formas de tomar las decisiones son las convocatorias a las asambleas y las resoluciones, que además sirven mucho más en empresas más complejas de mucho más socios que en empresas sencillas en las que las decisiones pues se toman día a día de una forma mucho más práctica, ¿no? Sí, aquí también no hay que confundirnos porque muchas veces pensamos, es que si yo me quedo como administrador único voy a tener que dar todas las vueltas, tiene que ser yo el que haga todos los trámites, o si nos quedamos como consejos, tenemos que firmar todos los dos, o tenemos que dar las vueltas juntos, y no necesariamente es así, porque como muy bien lo dice Geo, esto es para el caso de la toma de decisiones de la sociedad, pero también puedes nombrar un apoderado que tenga poder suficiente para ir a hacer trámites a las autoridades fiscales, al IMSS, al SAT, etcétera, también es válido y se puede, aunque no sea un socio o aunque no sea un administrador único o un presidente del consejo. De lo mismo, también no perder de vista que existen órganos de vigilancia como el comisario, que muchas veces perdemos de vista. ¿Quién va a ser comisario? Pues el que sea. Quien tenga un nombre y apellido, ponlo. Y no se trata de eso. El comisario de verdad tendría la obligación de vigilar que se cumpla lo que dice la ley acerca de la sociedad de acuerdo a cómo se estableció. Oye, tenemos que hacer al menos una asamblea al año, pues hay que hacerla real. Y si somos dos socios, pues de todas formas nos reunimos, hacemos, presentamos la información financiera que tenga que presentarse, la aprobamos y se registra. O sea, hay que llevarlo a cabo porque no sabemos el día de mañana qué vaya a pasar y no hacerlo es como no hacer tu testamento. No sabes qué va a pasar y el día de mañana, oye, pues es que nunca hicimos la asamblea, nunca se estableció, nunca supimos y las cosas se quedaron ahí en el limbo, ¿no? De hecho, hay algunos supuestos en los que el comisario se puede convertir en la figura clave para desbloquear ciertas circunstancias, ¿no? Si hay, en el ejemplo que pones, si hay dos accionistas, no se ponen de acuerdo, hay un bloqueo en la toma de decisiones, si ninguno quiere convocar asamblea, pues el comisario tiene esa facultad y podría resolver muchas situaciones complicadas. En el tema de las asambleas, pues solo mencionar que hay pues, dos tipos de asamblea, las asambleas generales extraordinarias y las ordinarias. Las ordinarias son las que se llevan, bueno, una vez al año y es donde se hace la revisión de los estados financieros y básicamente en las asambleas extraordinarias es donde se toman las decisiones más trascendentales de la sociedad. Para eso se requieren, bueno, estamos hablando de una sociedad con un mayor número de accionistas, pues se requieren determinados quórums. Esto cambia de acuerdo al tipo de asamblea. Y hay una figura que también es muy conveniente que toquemos, que son las resoluciones unánimes fuera de asamblea, que son acuerdos, eso se tiene que prever en estatutos, que son acuerdos que pueden tomar los socios sin necesidad de cumplir con todas las formalidades que requiere una asamblea, que son las convocatorias y los plazos previos a la asamblea. Esta figura debe estar prevista en estatutos y pienso que puede ayudar a agilizar la toma de determinadas decisiones. Finalmente, ¿tienen algún comentario más respecto a estos temas, Geo? No, creo que queda bastante claro y bueno, como decíamos, nada más reforzar que esto se pone desde los estatutos, el tema de votaciones, de porcentajes, todo. Digo, la ley tiene unos por donde se puede regir y algunas cosas que te limita, pero en general cada persona puede decidir bastante ampliamente cómo pone todas estas resoluciones dentro de los estatutos para que después pues se cumplan con esas votaciones, quién vota, quién no vota, quién decide, quién no decide, etcétera, ¿no? Bueno, el siguiente punto que quisiera que platiquemos es el tema del patrimonio de la sociedad. Yo siempre cuando he dado clases, sí les explico a mis alumnos que el patrimonio es como un costalito que llevamos ahí en el cual pueden entrar y salir cosas, ¿no? El patrimonio es algo dinámico y el patrimonio de la sociedad está comprendido por las aportaciones que hacen los socios al momento de constituir la sociedad, los ingresos que perciba y una serie de capitales que van integrando este patrimonio.
¿Qué comentario tienen al respecto? Sí, aquí tendríamos el capital social, que es con el que aportan los socios, y luego tendríamos el capital ganado, que es el que por su propia operación, año con año, la empresa va generando utilidades y va incrementando el patrimonio de la sociedad. Esto se representa en el estado financiero dentro del capital contable y refleja todo lo que tiene la empresa, todo lo que es propiedad de la empresa. Si tenemos desde un escritorio hasta un inmueble, un terreno, una construcción, todo esto vendría a ser el patrimonio de la sociedad. Y pues, digo, no sé si tengan otro comentario, pero este mismo patrimonio no hay que perderlo de vista porque si en algún caso, siguiendo el tema de patrimonio y liquidación, llegara a tener que dejar de existir la sociedad, tendría que liquidarse por completo este patrimonio para poder dar paso a la extinción de la sociedad. Aquí también podríamos hablar un poco, Geo, si te parece, de pues, el tipo de acciones o de partes sociales que pueda tener una sociedad, ¿no? Sí, generalmente cuando constituyes la sociedad, pues todo el patrimonio con el que la quieres constituir entra al capital fijo, ¿no? Y de ahí tenemos también el capital variable, que es el que generalmente puedes estar moviendo, ¿no? Puedes hacer aumentos de capital, disminuciones de capital. Y esto es importante porque también, por ejemplo, hablando del tema de inversionistas, ángeles y etcétera, ellos van a revisar tus estados contables y cuánto vale tu empresa en papel corporativo. Entonces, si tú, por ejemplo, nunca le has metido un aumento de capital, lo que va ingresando no está bien planteado en los libros contables, etcétera, pues entonces el número que ellos ven, en realidad, pues puede ser no real de lo que tu empresa vale en la realidad. Y también hablando de este tema de inversionistas, pues es importante que tú puedes diferenciar que en las accionistas pues tengan diversos valores las acciones. O sea, puedes tener muchísimos tipos de acciones en los que unas acciones valen algo, tienen determinados derechos de voto corporativos, económicos, de utilidades, y puedes tener toda otra serie de acciones en las que nada más tienen derecho de voto o nada más tienen derechos patrimoniales o económicos que se llaman, en los que ellos no pueden administrar ni participar en ninguna decisión de la sociedad. Sin embargo, cuando hay utilidades se les reparte. Entonces son diferentes tipos de personas que puedes querer que participen dentro de tu sociedad de estas distintas maneras. O sea, muchísimas veces lo que pasa es que aportan un capital importante, pero no pueden tomar ninguna decisión, ¿no? Esa decisión sigue quedando dentro de los socios fundadores y porque así se detiene. Muchas otras veces su capital, sus aumentos de capital que están metiendo, sus inversiones, pues sí les dan derecho a participar en ciertos asuntos, no en todos. Entonces, es una forma, el patrimonio de la empresa también es una forma de ayudarte a cómo quieres realmente administrar tu empresa. O sea, quién quieres que sea el que tome decisiones, independientemente de quién sea el que metió más dinero, ¿no? No, una cosa no tiene que ver estrictamente con la otra. Tú puedes negociar muchísima inversión y tú seguir siendo el que decide el rumbo de la empresa. Entonces, el patrimonio es algo muy, muy importante, cómo lo vas localizando, cómo lo vas metiendo, qué valor le das a cada persona. Muchas veces hay personas que quieres que sean accionistas o partes del consejo por su gran expertise, porque pueden traerte muchísimos clientes, por muchas cosas, pero esa persona no puede en ese momento meter una cantidad económica. Sin embargo, a todos les conviene que sea un accionista, tú le das acciones que valen X dinero, y hay muchos mecanismos legales para ir aumentando ese valor a los accionistas. Entonces, pues sí, la verdad que este es un tema muy, muy importante, muy amplio, que puede dirigir cómo llevas tu empresa a un muy buen fin, y sobre todo en la parte económica, que pues todas las empresas están hechas para ser exitosas económicamente y dejarles pues dividendos y utilidades a todos los accionistas, ¿no? Me gustaría citar a un profesor que tuve que decía que las empresas, es responsabilidad social de las empresas tener utilidades. Es una frase muy importante por toda la derrama económica y todas las responsabilidades y todas las contribuciones a la sociedad que hacen las empresas. También, fíjate, desde el punto de vista de inversionista, ¿no? También que lo importante es
que tu sociedad esté bien constituida, ¿no? Pues ahí viene mi compadre que me está invitando a su empresa, pues bueno, tú puedes saber a qué te están invitando. Lo primero que tienes que pedir son los estatutos, para saber cómo te están invitando y a qué. Porque como bien decías, Geo, a lo mejor te pueden invitar solamente a ser inversionista, pero no a tomar decisiones, o a ser inversionista y participar en la toma de decisiones. Es muy importante, así como si te están invitando a un negocio, pues también que te asesores y que le eches una revisada a los estatutos. Ahora, finalmente, ya estamos así como que cerca de cerrar para llegar a las preguntas y respuestas, pues somos amigos hasta que no lo somos, o hasta que la vida de la sociedad tiene que llegar a su fin por diversas razones. Y aquí empezamos a hablar de la liquidación de las sociedades. No es solamente, pues ya dejamos de funcionar y nos vamos, porque la sociedad sigue existiendo y sigue teniendo obligaciones y se le siguen generando, ¿no, Abraham? Correcto, sí. Y como lo comentaba hace rato, si se va a acabar el negocio o porque ya no está funcionando o porque los socios ya no se entienden o por cualquiera de las razones que sea, no podemos, pues ¿sabes qué? Bye, ahí nos vemos y ahí se queda la sociedad existiendo, porque aunque el negocio deje de existir, el negocio como tal, la sociedad, esa personalidad jurídica sigue ahí generando obligaciones que podrían desencadenar un problema grave para los socios, porque recordemos que el socio pudiera ser responsable solidario fiscalmente, hablando de impuestos, por ejemplo, en el caso en el que la sociedad simplemente no esté localizada en su domicilio. Entonces, el socio puede ser obligado solidario de los impuestos que no haya pagado la sociedad. Entonces, sí hay que tener cuidado. Me salgo de un negocio, pero también me salgo de la sociedad. O se termina un negocio, pero también se debe terminar la sociedad, y la figura es a través de la liquidación, ¿no? Claro, y esto se tiene que prever pues, desde los estatutos, un buen proceso de liquidación, un buen proceso de salida de alguno de los accionistas cuando ya no quiere estar, o cuando fallezca, o cuando haya algún conflicto que pueda bloquear la operación de la sociedad. Hay varios mecanismos que pueden establecerse en los estatutos que podrían facilitar a resolver estas problemáticas. ¿Qué opinas, Feo? Sí, claro, sí, por supuesto. O sea, como dicen, para terminar alguna cosa de la manera correcta, porque estar dejando sociedades abiertas con tu nombre como accionistas inscritas en el registro público, o sea, es muy mala idea estar haciendo algo así. Te podría traer problemas, pues, graves a futuro, algún tema, como dice Abraham, fiscal, ante el IMSS. O sea, las cosas, si se van a terminar, pues hay que hacerlo de la mejor manera posible, y esto es a través de la liquidación. Puede ser una cláusula muy sencilla de liquidación y pues prácticamente todos los estatutos las contemplan, y también de forma de salida de los accionistas, cómo se reparte el capital que haya dentro de la sociedad, y se cierran, pero no debe uno estar dejando sociedades abiertas por la vida participando como accionistas por ningún motivo, la verdad. Claro, gracias, Geo. ¿Qué les parece si hacemos una conclusión cada uno de los participantes y abrimos la serie de preguntas y respuestas? Ok, me parecería entonces correcto comentar que primero que nada hay que perder este miedo a constituir una sociedad, hay que perder este miedo a acudir a una notaría, a consultar a un notario, hay que tener confianza, porque finalmente esto nos va a ayudar a que nuestro negocio tenga los elementos necesarios para existir y para crecer y para llegar al punto al que lo queramos llevar. Entonces, yo creo que, recalcando un poco lo que hemos comentado, tener confianza, de verdad ser un poco más específicos y más sinceros con qué vamos a poner en el objeto social, tratar de ser específicos en los estatutos, tratar de asesorarnos de qué deben ir los estatutos. Si tengo algún caso particular, si tengo algún negocio específico, si tengo una participación especial dentro de la sociedad, mencionarlo y que quede plasmado de manera correcta. Y en el caso de
del SAT, pues tampoco tenerle miedo al SAT. El SAT no es malo. O sea, si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, ya sea como persona física, como persona moral, como una SAS, como una SA, como cualquier personalidad jurídica de sociedad, no nos va a pasar nada, no hay nada malo en esto. Hay que creer que vamos a iniciar un negocio y mientras nosotros cumplamos nuestras obligaciones, nada malo va a pasar. Entonces, un poco de confianza en esto y vamos a asesorarnos de la manera correcta, ¿no? Gracias, Abraham. Pues sí, yo igualmente reiterarles que sí, como dice Abraham, es importantísimo acercarnos al abogado y al notario de confianza, o sea, porque, pues sí, porque todos hemos oído de casos terribles de gente que no asesora bien a las personas que se acercan y luego esto crea que esa persona le contó a alguien, que no, que los abogados somos de lo peor y los notarios también. Y bueno, el chiste es encontrar a la persona de confianza, que sepas que te está asesorando como te debe asesorar. Reiterar que puede salir mucho más caro en amistades, en familia, económicamente, no tener algo bien hecho que tenerlo bien hecho desde el principio. Sí, sí hay que gastar una cantidad de dinero que muchas veces cuando estamos empezando, pues no quisiéramos gastar en eso, ¿no? Porque al final no es algo que a lo mejor tangiblemente en ese momento sintamos que nos va a redituar, pero al final muchas veces eso te quita muchísimos dolores de cabeza y muchísimos gastos que pueden ser mucho peores que lo que te habría costado hacer una constitutiva bien hecha y que entonces te quitaría miles de problemas a futuro, tanto con tus accionistas como con los contratos que vas a firmar con proveedores, con clientes a nivel laboral, que pueden salir muchísimo más caros económicamente y como les digo, en temas familiares, de amigos, de amistades, porque tienes todo claro y en general cuando las cosas son claras desde un principio, están hechas a la medida en la que tú necesitas, los problemas van a ser menores y los que vayan surgiendo se podrán resolver de una manera mucho más rápida, mucho más clara, sin meterte a unas grandes problemáticas. Entonces hay que pensar que es una inversión, o sea que este primer dinero que hay que invertir para que la sociedad salga de la forma en que queremos es realmente una inversión que nos puede ayudar a que en el futuro nos salvemos de muchas cosas, porque pues sí, las cosas malas no pasan hasta que sí pasan y si no tenemos el respaldo, pues es mucho más difícil sacarlas adelante. Entonces yo sí les puedo recomendar que es lo mejor que pueden hacer, es hacer todo lo mejor posible legalmente hablando desde un principio. Y esto les evitará muchísimos dolores de cabeza a futuro. Claro. Rafa, tú si sigues por ahí, nos gustaría escuchar tu conclusión. Bueno, y si no, me adelanto yo un poco. Yo los quisiera invitar a hacer, bueno, primero como una reflexión muy básica, es reflexionar. Nadie conoce mejor que ustedes su negocio o nadie tiene tan claro como ustedes el proyecto que van a emprender. Entonces, la primera reflexión, yo los invitaría a reflexionar sobre si es el momento de constituirse formalmente en una sociedad o empezar a través de uno de los regímenes transitorios y progresivamente, de acuerdo a cómo vaya creciendo su negocio, pues ya evolucionar a una sociedad formalmente constituida. Esa sería la primera reflexión porque es muy importante. La segunda, bueno, pues conocerse con quienes están haciendo este negocio, con quienes formarían este vínculo, afecto societatis, así se llama técnicamente, pero es el vínculo de confianza que existe entre los socios. Entonces, conociéndose muy bien, pueden establecer, decidir cuáles son las reglas con las que van a funcionar para este proyecto en específico. Y pues sí, es mejor prever y anticipar con reglas claras cómo podría salir uno de los socios o cómo podría liquidarse la sociedad. Sí, los invito a que tomen este paso. Si lo tienen, la sociedad necesita de proyectos económicos exitosos. Hay mucha información, hay metodología muy clara y muy útil para que los negocios funcionen. Asesórense. Nosotros
Estamos muy entusiasmados y muy interesados en crear este ecosistema del cual hablaba Rafael, y que me empiezo a meter en una de las preguntas uno de los comentarios que hizo uno de los participantes sobre que en la notaría deberíamos de como dar esta serie de servicios, ¿no? Desde que haya un experto fiscalista, contador, el tema de servicio de registro de marcas ante el INPI, diseño de página web. La verdad es que sí, es todo un ecosistema, son varios servicios que giran en torno a la empresa, y habría que analizar si es la conveniencia de crear un ecosistema funcional para atender a los empresarios. Aquí estamos haciendo un primer esfuerzo en esa dirección, y pues antes que nada, antes de finalizar mi comentario, pues darles las gracias por participar, y me gustaría que empecemos a resolver, a contestar. Pues tenemos un par de preguntas ahorita que nos dejaron en el panel de preguntas y respuestas. La primera es si las SAS pueden operar sin necesidad de haber sido protocolizadas por Fedatario Público. Sí. Sí. Sin ningún problema. Esa es la idea fundamental. Pueden tener todo, o sea, realizar cualquier tipo de operación, registrarse en el RFC, en el IMSS, emitir facturas sin ningún problema. De acuerdo. Gracias, Abraham. Geo, ¿tenías algún comentario respecto a esta pregunta? No, que sí, y que además es la única sociedad que puede constituirse con un accionista o un socio, no necesitas dos. Entonces, la verdad que, como tú decías, si apenas van a empezar y es la transición que quieren tomar y ni tienen accionista ni socio que quieran invitar, pues esa es una buena opción para que sea una sola persona. Ese es un punto muy importante que no habíamos mencionado, que las SAS pueden constituirse con un solo socio. Que es un poco contradictorio, pero se puede constituir con una sola persona. Y si hablamos de beneficio de las SAS, es que tiene el beneficio de esta como desincorporación de tu patrimonio personal para este negocio, ¿no? La SAS tendrá su propio patrimonio, y tú como persona física seguirás teniendo tu propio patrimonio. Tenemos otra pregunta que nos hacen, que es ¿qué responsabilidad o implicaciones tiene el comisario en el caso de incumplimiento de la ley? Para el caso del comisario, en caso de incumplimiento tendríamos que ser un poquito más específicos, porque en el caso de que el comisario haya realizado un acto ilegal, tendrá responsabilidad únicamente. En sus funciones como comisario. Exacto, en sus funciones como comisario. Estamos hablando de, oye, yo como comisario, formé parte de una asamblea en donde la información que se presentó era falsa y yo tenía la información correcta y no lo hice ver o no lo plasmé, pues entonces sí tengo una responsabilidad legal de cierta forma, pero solo en el caso en el que el comisario propiamente viole la ley, o sea, violente algún artículo de la legislación, ya sea la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero de ahí en fuera no tiene una responsabilidad legal por lo que hagan los socios. Ok. Digamos, desvincular la responsabilidad de la empresa, de la sociedad, con la responsabilidad del comisario. Román, disculpa por interrumpirte. Adicionalmente tenemos unas preguntas en la parte del chat. No sé si gustaría que las leyera o las ves tú. ¿Nos ayudas, Abraham, por favor? Claro, sí. La primera es de Mario Alba, que dice: ¿cómo lograr que los emprendedores busquen la formalización de sus negocios por medio de la constitución de alguna sociedad, toda vez que existe la idea errónea que es muy costoso y largo en tiempo? Pues bueno, pienso que en el transcurso de la charla hemos respondido varios de estos cuestionamientos, básicamente, pero puntualizándolo. Pues bueno, con unos buenos estatutos bien pensados, adaptados a las necesidades de tu negocio. El costo, ya pues dijimos, hay un costo promedio que también pudiera eficientarse haciendo uso de plataformas que están surgiendo para constitución de sociedades mercantiles. Y pues los tiempos son un poco variables en esta época de pandemia. Depende de cómo está funcionando cada registro público de comercio de la entidad federativa en donde estén.
sí les puedo decir que podemos pensar que desde tu primera visita o tu primera asesoría con un notario público, con un abogado experto en estos temas o con un contador, a que ya tengas tu empresa operativa, pues no sé, ayuden ustedes con los plazos, pero estamos pensando en 2 meses, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, quizá pensando en algo muy, muy rápido, 1 mes y medio, posiblemente llegar hasta 2 meses. Sí, que esto en términos de competitividad internacional es un mundo de tiempo, pero son los tiempos que tenemos ahora. El tema de la pandemia nos ha pegado mucho en el esfuerzo que hacemos por agilizar este tipo de operaciones, pero bueno, ya siendo consciente de estos plazos, puedes planear y puedes prever en qué momento vas a poder pues, abrir cuentas bancarias, empezar a operar, empezar a facturar, etc. El siguiente comentario es de Omar Colín y nos pide recomendaciones de libros o códigos. La leí, pero no me queda tan clara la pregunta, Abraham. Literalmente nos pidió libros o códigos que recomienden. Digo, si me permite responder, para principiantes en materia de derecho mercantil, temas de sociedades, yo recomendaría El Derecho Mercantil por Mantilla Molina, un libro clásico para todos los abogados que vemos en la universidad. Y para temas más avanzados, yo buscaría Contratos Mercantiles Atípicos de Javier Arce, que te mete un poco más temas ya complicados de derecho mercantil enfocado a sociedades. También hay una profesora de la Universidad Panamericana de Guadalajara, Zoila H. León, que tiene ahí un par de libros muy buenos que son los pactos de accionistas y el de contratos mercantiles. También tiene uno de sociedades y uno de gobierno corporativo de las empresas. Esos 4 libros son muy claros. Me gusta mucho cómo estructura su bibliografía la profesora Zoila, y además que está muy actualizada. Y por último, tengo un par de preguntas más. Esta es de Jorge Chan, que pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio para realizar el trámite ante el notario público y estar listo con todos los requerimientos legales? Creo que ya la respondimos, pero... Contestábamos ahorita entre 1 mes y medio y 2 meses. Geo, y en el DF, ¿cómo está? En Ciudad de México, ¿cómo están los plazos? Están un poquito más cortos. Yo más o menos ofrezco 1 mes cuando tienen mucha urgencia. Siempre dejando claro el tema del RFC ante el SAT, que como dicen se está regularizando. Dentro de pandemia fue un caos, de verdad. Nos tardábamos hasta 3 y 4 meses en conseguir una cita para obtener el RFC, pero ahorita ya más o menos se está regularizando. Entonces, en ese sentido, podría ser un poco más rápido siempre y cuando ese tema salga a tiempo, ¿no? Ese es el tema, la verdad, que ahorita nos está retrasando los tiempos. De acuerdo. Y por último, tenemos el siguiente comentario, que es de Aldo Jonathan Salmerón Flores, que dice, siendo el caso de la SAS, que se puede constituir por una sola persona o un solo socio, ¿no pierde ya su naturaleza de ser una sociedad? Pues sí. Sí, en realidad es un término contradictorio, ¿no? Claro, se contradice un poco, es una sociedad en la que solo estoy yo. Sí, es un poco contradictorio, pero yo creo que debemos entender más a la SAS como una herramienta para poder tener una empresa legalmente constituida que pueda ayudarnos. Yo lo vería, repitiendo lo que comentaba Román, voy a constituir una empresa legalmente que se va a separar de lo que soy yo, persona física, mi patrimonio y el patrimonio del negocio que estoy emprendiendo. Pero sí, si lo vemos así como, oye, tengo una sociedad en la que estoy yo solito, pues sí se entiende algo amorfo, algo bastante confuso, pero esa es la herramienta que el gobierno puso a disposición de los emprendedores. Que es una buena herramienta. Yo pienso que lo desafortunado fue el nombre, ¿no? El nombre que le pusieron. Sí. Sí, es una forma de separar a la persona física de la persona moral. O sea, crear una persona distinta a ti para precisamente llevar a cabo todo lo que necesita hacer tu empresa y separar básicamente el tema patrimonial. Uh-huh. De acuerdo. Y serían todas las preguntas. Si no hay ningún comentario adicional, paso a la conclusión final para cerrar el encuentro.
Sí, pues, si ya no hay más preguntas, yo de verdad les doy las gracias con el corazón a Abraham y a Georgina por dedicarnos este tiempo, compartirnos sus conocimientos, igual a Rafael, que es un gran promotor de la empresa, de los emprendedores. Me consta y hemos coincidido en diversos foros. Muchas gracias, Rafael. Invitarlos a que continuemos con esto. También llegamos a un punto en el que ya, bueno, que constituyo mi sociedad y ahora, ¿qué sigue? Ya tengo RFC, ya tengo cuentas bancarias, ya empecé a operar y, pues bueno, ahora sí que como en las series, eso va a ser tema de otro capítulo. Los invitaremos próximamente a ese segundo encuentro, los invitamos a que participen con nosotros en un segundo encuentro en el cual ya hablaremos de los temas más importantes que debes de atender y de tener en cuenta ya cuando la sociedad esté en operación. Como nos comentaban, el tema del registro de marca ante el INPI, el tema de la contratación laboral, el tema del cumplimiento de las obligaciones fiscales, la responsabilidad penal de las empresas. Entonces, bueno, también por allí les haremos llegar una encuesta para que nos ayuden a seleccionar los temas para que sean los temas más puntuales y de más interés para ustedes que tratemos en el siguiente encuentro. Pues les dejo la palabra de despedida a cada uno de ustedes. Pues muchas gracias, es un honor haber estado aquí con ustedes hoy. Gracias, Román, por la invitación y pues con todo gusto volvemos a participar en lo que siga para seguir dando esta asesoría, esta confianza a los emprendedores jóvenes principalmente, que a lo mejor tienen ciertas dudas o cierto temor o desconfianza, pues aquí vamos a estar a sus órdenes. Gracias, Abraham. Geo. Pues igualmente agradecerte, Román, y a ti, Abraham. Muchas gracias por estar aquí en esta plática y a todos los participantes. Y pues reiterar que yo siempre he creído que mientras más sepamos todos de los temas que nos atañen, más mejorará el país, mejorará cada uno de nosotros, más empresas se constituirán de la mejor manera. Entonces, ponernos a atender a los temas, acercarnos a las personas que saben que nos pueden asesorar en este y en cualquiera de los temas, siempre nos ayudará a todos a tener un mejor final en lo que emprendamos, en lo que queramos estar en cada una de nuestras profesiones, etcétera. Entonces, pues acérquense a las personas que tienen la información correcta y esto siempre será de muchísima utilidad. Muchísimas gracias por invitarme. A ti, Geo. Rafa. Muchas gracias, Román, y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que es sumamente importante y enhorabuena por esta iniciativa de hacer este tipo de aterrizaje de conceptos. La verdad que es bastante valioso ver estas iniciativas hacerse una realidad para que pues más emprendedores y emprendedoras se puedan sumar a este gran camino de crear una empresa desde una idea. Qué bueno que tengamos estos espacios ahora de nueva cuenta y pues que va a seguir sin duda con mucho éxito poder ir desmenuzando estos temas y que son muy, muy valiosos para cualquier persona que esté emprendiendo. Muchas gracias y enhorabuena. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias principalmente a los participantes por dedicarnos su tiempo. Espero que de este encuentro terminen ustedes con herramientas bastante útiles o con dudas aclaradas sobre este tema, y estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta que tengan, cualquier duda que haya quedado, pues no duden en contactarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.